Mi nombre es Gabriel, y hasta hace poco creía que estaba a punto de vivir el día más feliz de mi vida. Conocí a Camila en la universidad. Ella estaba en la clase de periodismo y yo estudiaba literatura. Nos topamos con la habitación equivocada, literalmente. Llegué tarde a clase, me disculpé suavemente y me senté en el primer asiento vacío. Cuando miré hacia un lado, allí estaba ella. Cabello atado en un moño extraño, gafas cayéndole por la nariz y una sonrisa que parecía preguntarme qué estaba haciendo allí. Fue en ese momento que todo empezó. No fue una película romántica, arrolladora. Estaba tranquilo, casi tímido. Empezamos a hablar, a estudiar juntos, a salir a tomar café. Y de repente, cuando me di cuenta, ya éramos inseparables. Camila tenía esa ligereza que a mí me faltaba. Era una apasionada de las historias. Le encantaba ver el atardecer. Y tenía una forma encantadora de convertir los días ordinarios en recuerdos inolvidables. Salimos durante 5 años. 5 años de planes, logros y aprendizajes. Conseguí un buen trabajo como profesora. Publiqué mi primer libro. Y ella fue contratada por una importante revista. Lo compartíamos todo. Sueños, facturas, cama y domingos perezosos viendo series antiguas. Luego llegó la solicitud. Una tarde, frente tintos al mar, con el cielo pintado en tonos naranjas, me arrodillé y le pedí a Camila que se casara conmigo. Y ella dijo, sí, con lágrimas en los ojos y la sonrisa más hermosa que he visto en mi vida. En ese momento sentí que todo tenía sentido, que todos los caminos me conducían a ella, hasta ese momento. Pensé que la parte más difícil ya había pasado, pero estaba a punto de descubrir que el amor, por fuerte que sea, no puede sobrevivir cuando los cimientos que lo rodean empiezan a desmoronarse. Todo empezó con sus padres, Roberto y Elena. Lo intenté, de verdad. Desde el principio me propuse ser respetuoso, servicial e interesado. Pero parecía que nada de lo que hacía era suficiente. Roberto me miró como si fuera un insecto bajo su zapato. Era un empresario exitoso, propietario de una empresa de transporte, y se aseguraba de recordármelo en cada conversación. ¿Maestro? Oh, qué hermoso. Debe ser gratificante, aunque, claro, no es muy rentable. Sonrisas falsas, comentarios ácidos, y me lo tragué todo. Para ella, Elena era aún peor, el tipo de mujer que mide el valor por la apariencia. Todo tenía que ser de marca, caro, exclusivo. Y cuando se enteró que Camila quería una ceremonia sencilla, íntima, con sus amigos y familiares más cercanos, casi se desmaya. Una boda es un escaparate, Camila. No puedes avergonzarte. ¿Lástima? ¿Era eso lo que ella temía? Y ahí estaba yo, tratando de conciliar un sueño de dos con la presión de una familia que parecía vivir en un comercial bancario, donde todo brilla, pero nada es real. Los meses previos a la boda fueron una prueba de paciencia. Cualquiera que fuera nuestra decisión, ellos querían cambiarla. Elegimos un espacio rústico, con flores silvestres e iluminación de velas. Elena lo odiaba. Parece una fiesta en una granja. No te conviene. Tú, ella dijo, ustedes, como si estuviera incluida, como si os fuerais a casar juntos. Camila intentó interceder. A veces, incluso se enfrentaba a sus padres, pero podía ver el conflicto en sus ojos. Por mucho que me amaba, tenía miedo de lastimarlos. Y lo entendí. Yo también soy un hijo. También conozco el peso de la palabra decepción viniendo de aquel que te creó. Pero hubo un detalle que lo hizo todo aún más doloroso. No ocultaron su desprecio. Era como si estuvieran esperando el tiempo para demostrar que yo era una mala elección. Y en el fondo, empecé a dudar de mí mismo. Empecé a preguntarme si no era cierto, si realmente yo no estaba por debajo de lo que ella merecía. Pero cada vez que Camila me abrazaba y me decía, todo estará bien, mi mundo volvía a la normalidad. Yo le creí. Yo creía que al final, el amor triunfaría. Así que continuamos con los preparativos. Hicimos las invitaciones, degustamos los pasteles, organizamos la música. Me emocioné solo imaginándola entrando a la iglesia, ver a mi madre llorando en el asiento delantero, a mi padre sonriendo, orgulloso. Me imaginé el primer beso como marido y mujer, el primer baile, el viaje de luna de miel a Chile. Fue un sueño, mi sueño, nuestro sueño. Pero no tenía idea de lo que venía. No todas las pesadillas comienzan en la oscuridad. A veces se disfraza de fiesta, luces y promesas. Y la mía empezó ahí. El mismo momento en que decidí ignorar las señales. Por amor. Pero ese fue mi mayor error. Lo que separa un sueño de una pesadilla a veces es una conexión. Recuerdo exactamente dónde estaba cuando contesté el teléfono. Era un martes por la mañana. Estaba corrigiendo exámenes, tomando café frío, cuando mi celular vibró. Número desconocido. ¿Señor Gabriel? Ella es Ana Paula, del equipo del Buffet Luar de Mayo. Llamo para confirmar la cancelación de su evento.
Por un momento pensé que era una broma. ¿Qué quieres decir con cancelación? El contrato fue rescindido ayer por la tarde a petición de la familia de la novia. Dijeron que había habido un cambio de planes y que ya no sería necesario. Mi corazón se congeló. Pero eso está mal. No solicité la cancelación. Camila tampoco. Debe haber un error. Al otro lado, un silencio incómodo. El pago ha sido revertido. El sistema ya se ha registrado. Lo siento, señor. Colgué aturdido. Intenté llamar a Camila, quien no respondió. Lo intenté de nuevo. Nada. Dejé todo y me fui directo a su apartamento. Cuando llegó, me di cuenta de que ella también estaba confundida. No sabía nada. ¿A qué te refieres con que cancelaron el buffet? Gritó con los ojos abiertos, y entonces el rompecabezas empezó a tomar forma. Descubrimos que Roberto y Elena se habían hecho cargo temporalmente de la organización de la boda entre bastidores. Dijeron que estaban ayudando. Dijeron que estaban simplificándolo todo para evitarnos estrés. La verdad, estaban tomando el control, y no era solo el buffet. Descubrimos que la banda también había sido cancelada. Las decoraciones habían sido cambiadas, e incluso mi traje había sido devuelto a la tienda, con el argumento de que era demasiado simple para el evento. Todo lo que construimos, soñamos, planeamos juntos, reemplazado. No tienen ese derecho. Exploté, caminando de un lado a otro por su habitación. Camila, pálida, tenía su celular en la mano, llamando a su madre. Pude escuchar la voz de Elena al otro lado. Tranquila, como si todo estuviera bajo control. Hija, entiende. Lo hicimos por usted. La boda fue muy básica. No coincide con quién eres. Simplemente estamos subiendo el listón. ¿Subiendo el listón? No se trataba de nosotros. Se trataba de ellos. Fue su espectáculo. El teatro familiar perfecto. Y nosotros solo éramos los actores principales de un guión que no escribimos. Camila intentó discutir. Decir que queríamos algo más íntimo, más verdadero. Pero Elena fue clara. Camila, esta boda se dará de la manera correcta. No dejaremos que te avergüences. Y entonces dijo la frase que se me quedó grabada en la mente como una astilla. Gabriel es un buen chico, pero no entiende ciertas cosas. Es necesario confiar en aquellos que tienen experiencia. Gabriel es un buen chico. Como alguien hablando de un perro adoptado. Me sentí como si quisiera renunciar a todo allí mismo. Pero Camila me tomó la mano y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo solucionaremos. Prometo. Simplemente se pasaron. Fue por impulso. Estaba desgarrado. La ira me atravesaba, pero también estaba esa estúpida sensación de querer que todo saliera bien. De no tirar lo que hemos construido. Creer que con calma las cosas volverían a la normalidad. Me tragué mi orgullo. Dejé que se quedaran con el buffet más elegante, el salón más caro, los músicos de la orquesta. El nuevo traje, elegido por Elena, fue entregado 2 días después, en un embalaje de diseño, como si eso curara el desaire. Traté de convencerme de que era solo una fase, que lo importante era ella. Que en el altar solo estuviéramos yo y Camila. Que el resto solo fuera escenografía. Pero ese fue el primer intento. Y su dolor no desapareció. Se quedó allí, dentro de mí, ardiendo como una señal de advertencia, ignorada. Comencé a prestar atención a los detalles. Cómo Roberto me habló como si me estuviera haciendo un favor al aceptarme en la familia. Cómo Elena tomaba decisiones y luego se las comunicaba a Camila como si fuera natural. Y, sobre todo, cómo Camila empezaba a ceder, sonriendo amarillo. Decir, déjalo en paz, amor, es solo una fiesta. Pero no fue solo una fiesta. Fue nuestra boda, el comienzo de nuestra vida. Y sentí, cada vez más, que ya no éramos los protagonistas. Poco a poco, me fui convirtiendo en un extra de mi propia historia. El brillo en los ojos de Camila parecía apagarse un poco con cada encuentro, con cada imposición. Y nuestro amor, aquel que todo había resistido, ahora era puesto a prueba por el ego de terceros que solo querían mostrar poder. Debería haber dicho, basta. Debería haber parado todo, mirarla a los ojos y preguntarle, ¿te vas a casar conmigo o con tus padres? Pero no lo dije. ¿Sabes por qué? Porque todavía creía. Creí que ella nos elegiría. Que esto fue solo un desvío en el camino. Pero la verdad, todavía no tenía idea de qué tan profundo era el agujero. Lo que pensé que era la peor parte, fue solo el comienzo. Y lo que vino después no fue solo traición. Fue premeditación. Fue una estafa. Y estaba a punto de descubrirlo de la manera más cruel posible. La noche anterior a la boda debe ser mágica. Esa pausa pacífica antes de la gran inmersión. Pero en mi caso, fue como estar parado en la cima de un acantilado, mirando hacia abajo, sintiendo algo dentro de mí, gritando que no saltara. No pude dormir. La ansiedad no era alegría, era pesadez. Una opresión en el pecho que ninguna música, ninguna infusión de manzanilla,
Ningún pensamiento positivo podía calmar. Camila insistió en que pasáramos esta última noche separados, como dicta la tradición. Dijo que quería escribir sus votos en paz, con una copa de vino. Acepté. La besé en la frente y me fui a casa. Pero la paz nunca llegó. Y tal vez fue el destino, o una pizca de sospecha en el fondo de mi mente, lo que me hizo abrir su cuaderno. Esa noche, ella lo había dejado conmigo por error. Solíamos compartir todo, contraseñas, carpetas, unidades. La confianza, después de todo, era el pilar de nuestra relación. O al menos eso creía. Abrí el cuaderno. Ya había iniciado sesión. Solo iba a enviar la lista de reproducción de la ceremonia al DJ. Pero cuando abrí el navegador, una pestaña de correo electrónico apareció en la pantalla, abierto. Y ahí fue cuando todo se vino abajo. La conversación fue reciente. Un intercambio entre Camila y su madre. Algunos mensajes eliminados, otros aún visibles. El primero que leí me pareció inofensivo. Mamá, ¿estás segura de que esto está bien? Pero fue la respuesta lo que me paralizó. No te preocupes, hija. Después de la boda, él firma los IOM, papeles, y tú te quedas con todo, todo. Me quedé mirando la pantalla durante minutos, tratando de comprender. ¿Qué exactamente recibiría? ¿Qué firmaría? Mi corazón empezó a latir con fuerza en mi pecho. Manos sudorosas. La respiración se quedó atrapada en la garganta. Seguí leyendo, haciendo clic, escaneando. Y luego encontré el archivo adjunto, un acuerdo prenupcial, registrado, con cláusulas absurdas que nunca había visto. En el papel, si el matrimonio terminaba antes de 5 años, sin importar el motivo, perdería todo. El departamento que compré antes de conocerla, los ahorros en mi cuenta conjunta, un porcentaje de mi jubilación como maestra. Fue como si me estuvieran preparando para el matadero. ¿El más cruel? Camila lo sabía. Ella lo sabía. Los mensajes lo dejaron claro. Elena me explicó punto por punto cómo convencerme para firmar, cómo incluir la cláusula en el paquete de papeles del matrimonio civil. Y Camila estuvo de acuerdo. Yo no peleé, no estuve en desacuerdo. Solo pregunté, ¿crees que se enterará? Allí, en ese momento, algo dentro de mí murió. La Camila que yo amaba, la chica que conocí en la universidad, que se reía conmigo en el sofá comiendo palomitas quemadas, que me tomó la mano cuando murió mi padre, no era la misma, o peor aún. Tal vez nunca lo hubiera sido. Quizás proyecté un amor que realmente no existía. Quizás me enamoré de la idea de un nosotros que solo yo llevaba con sinceridad. Pensé en llamar, gritar, confrontar. Pero me detuve. Ella había mentido, traicionado, manipulado, y ahora lo sabía. Yo tenía la verdad. Y si hay algo más poderoso que la ira, es el silencio antes de la decisión. Cerré el cuaderno. Apoyé mi cabeza contra la pared de la sala de estar. El sol empezó a salir. La boda sería a las 4 p.m. La gente ya estaba viajando hacia la ciudad. Los padrinos de boda eligiendo corbatas. Las tías enviando mensajes de audio en el grupo familiar. Pero yo estaba roto, humillado, y con una verdad demasiado dolorosa para llevarla sola. Recuerdo mirarme al espejo, con ojeras y el rostro pálido. Y allí, en esa reflexión, dije en voz baja, creen que ganaron. Fue en ese momento que algo en mí cambió. El dolor se convirtió en furia. La tristeza se convirtió en el foco. No cancelaría la boda. Yo iría hasta el final, pero a mi manera, ya. No soy una víctima, pero como alguien que descubrió que a veces el altar no es el final de un viaje de amor, es el comienzo de la venganza. Pasé la mañana de mi boda mirando al techo, sin dormir, sin comer, sin hablar con nadie, solo yo, mi silencio y el sonido de las manecillas del reloj arrastrándose como cuchillas. El mundo exterior giraba a toda velocidad. Se entregaban flores, los invitados se preparaban, los camareros preparaban las copas, pero dentro de mí, todo estaba congelado. Un hombre a punto de casarse debe estar ansioso, nervioso por la emoción, con mariposas en el estómago. Pero lo único que sentí fue una mezcla sofocante de decepción y furia. Pensé en huir. Juro que así lo pensé. Mete algo de ropa en una mochila, desaparece, envía un mensaje seco. No habrá boda. Sería más fácil, más simple, más digno. ¿Pero qué sigue? ¿Pasar el resto de tu vida con la duda carcomiendo tu interior? ¿Dejar que Camila se haga la víctima y pinte su propia versión de la historia? No. ¿Querían un espectáculo? Tendrían uno. Abrí mi cajón. Tomé el sobre con los correos impresos, el contrato de traición. Guardé todo en el bolsillo interior de mi chaqueta. Miré el traje y sentí asco. No fue lo que elegí. Fue solo otro capricho de Roberto, el suegro que nunca me respetó. Una chaqueta italiana que costó 3 veces mi salario mensual, pagada con dinero sucio, pero me vestí de todos modos. Hoy necesitaba parecer parte del espectáculo. En el espejo, me ajusté la corbata. Y allí, de nuevo, encontré mi reflejo. Pero esta vez no vi a un hombre traicionado.
Vi a un hombre listo. Camila me envió un mensaje alrededor del mediodía. Te amo. No puedo esperar a ser tu esposa. La hipocresía tiene olor. Y el mensaje era insoportable. No respondí. La limusina llegó alrededor de las 3 p.m. Un conductor con guantes blancos, contratado por Roberto. La puesta en escena de la perfección. En el camino miré por la ventana. Las calles pasando, la gente sonriendo, el cielo despejado. Un hermoso día para una boda. Y para destruir una farsa. Cuando llegamos a la iglesia, las escaleras estaban abarrotadas. Fotógrafos, flores en cascada, damas de honor posando para selfies. Vi a mi madre a lo lejos, con un vestido azul claro, emocionada. Mis amigos, sonriendo y aplaudiéndome. Ellos no lo sabían, nadie lo sabía. Y luego, comenzó la marcha nupcial. La ceremonia fue impresionante y ridículo. Fue más un teatro de Roberto y Elena que una celebración del amor. La decoración parecía sacada de una revista, de lujo. Las luces colgaban como estrellas falsas, arreglos tan grandes que ocultaban rostros. Una demostración de poder, no de afecto. Permanecía en silencio, firme, como un soldado camino a la última batalla. Camila entró, y por un segundo, mi corazón vaciló. Ella era hermosa. Sí, hermosa, pero era una belleza fría, demasiado impecable, como una escultura. Perfecta por fuera, hueca por dentro. Ella sonrió, fingiendo, o tal vez convenciéndose de que lo que estaba a punto de hacer era amor. Pero yo sabía la verdad. El sacerdote comenzó a hablar. Y entonces llegó el momento. Gabriel, ¿aceptas a Camila como tu legítima esposa? Toda la iglesia quedó en silencio. Camila me miró esperando la respuesta. Sus padres, en primera fila, orgullosos como si estuvieran a punto de anunciar un trato cerrado. Y ahí fue cuando sonreí. Con calma, sin temblar, sin vacilar, dijo: no, un segundo. 2. El mundo se detuvo. Los ojos de Camila se abrieron. El sacerdote se atragantó. Oí que alguien dejó caer un vaso. Y entonces empezó el rumor, el shock, los susurros, los rostros girados en confusión. Pero no había terminado. Tomé el micrófono de la mano del sacerdote y me dirigí a los invitados. Sé que esto es inesperado, pero antes de que penséis que me he vuelto loca o he tenido un ataque de pánico, necesito contaros una historia. La verdadera historia. Señalé a Camila. Su cara ya estaba roja y sus ojos vidriosos. Esta mujer que dice amarme planeó un golpe de estado con sus padres. Una linda trampa para que si el matrimonio terminara, perdiera todo lo que había construido. Ocultaron un contrato. Un trato que nunca aprobé. Y ella lo sabía. Levanté los papeles. Aquí está la evidencia. Los correos electrónicos, las cláusulas, las intenciones, todo. La gente estaba en shock. Vi a mi madre taparse la boca con las manos. Mis amigos se miraron unos a otros, asombrados. Camila intentó acercarse murmurando: Gabriel, te lo iba a decir. No es lo que parece. Pero yo retrocedí. No, ibas a engañarme. Él me sonreiría con esa misma cara y luego destruiría mi vida. Pero hoy, perdiste. Roberto se levantó furioso y gritó: eso es absurdo, esto es una calumnia. Lo miré directamente y sonrió tranquilamente. Siéntate, Roberto. El espectáculo ni siquiera ha comenzado todavía, y en ese momento lo supe. Había cambiado la situación, la ceremonia terminó allí, pero mi venganza apenas comenzaba. El silencio en la iglesia duró segundos, pero se sintió como una eternidad. Camila seguía de pie, inmóvil, intentando asimilarlo todo. Las lágrimas llenaban sus ojos, no sé si de culpa, de miedo o de pura vergüenza. Quizás un poco de los tres. Roberto, su padre, temblaba de rabia. Elena simplemente susurró algo al oído de una tía lejana, como si todavía estuviera tratando de controlar el daño, incluso frente al caos absoluto. El público invitado quedó en shock. Vi a la gente de pie, susurrando, algunos ya sacando sus teléfonos celulares para revisar los documentos que sostenía. Otros me miraban como si vieran a un extraño, y quizá así era. Porque el Gabriel que todos conocieron murió esa mañana. Quien ahora sostenía ese micrófono no era un prometido abandonado. Era un hombre que había sido traicionado, sí, pero que se negó a ser destruido por ello. Y aún no había terminado. ¿Sabes, Roberto? Cuando decidiste interferir en mi boda, cancelar todo lo que con tanto esfuerzo habíamos planeado tu hija y yo, me enojé. Mucha ira. Pero fue cuando descubrí tus planes que ese enojo se convirtió en algo diferente. Enfocar, determinación y, sobre todo, estrategia. Se levantó del asiento delantero, furioso, con el rostro rojo como el vino. Eso es difamación. Pagarás por esto, chico. Me reí suavemente. Ya había imaginado esta reacción, y yo estaba preparado para ella. Es interesante que hables de pagar, Roberto, porque bueno, de eso es de lo que quiero hablar ahora. Me acerqué al altar y saqué otro sobre de mi chaqueta. Este era más pesado.
literal y simbólicamente. Anoche, mientras dormías plácidamente, pensando que hoy me ibas a destruir. Yo firmaba esto aquí, recogí el sobre, un contrato, para comprar, de su empresa. La conmoción fue inmediata. Gente mirándose una a otra. Elena se puso la mano sobre la boca. Camila susurró un ¿qué? Y Roberto se tambaleó, como si le hubieran dado un puñetazo. Me enteré, a través de un viejo amigo abogado, que la empresa de Roberto había estado involucrada en esquemas fraudulentos durante años. Falsificación de billetes, evasión fiscal, contratos con testaferros. Todo cubierto por el silencio y el dinero. Pero su socio mayoritario, bueno, este tipo decidió que no quería hundirse con el barco. Abrí el sobre y saqué copias del contrato de compra. Y me vendió su parte. Ayer, por un valor simbólico. ¿Sabes por qué, Roberto? Lo miré fijamente a los ojos. Porque sabía que, conmigo o sin mí, esto iba a estallar. Yo solo fui el catalizador, el empujón final. Ahora, la empresa es mía. Y entregaré todos los documentos a las autoridades. Un ruido apagado resonó por la iglesia. Una mezcla de sorpresa y aplausos discretos. Vi a mi mejor amiga sonriendo, con los ojos muy abiertos. Mi mamá. Lloré, pero ahora con orgullo silencioso. «Eso es mentira», gritó Elena poniéndose de pie. «No puedes hacer eso. Es ilegal». «Oh, sí puedo», respondí con calma. «Todo se hizo dentro de la ley, y tengo testigos, archivos, incluso algunos empleados de su empresa, que estaban hartos de ser cómplices». Camila parecía que estaba a punto de desmayarse. Ella intentó acercarse, quizás para rogarme algo, quizás negarlo todo. «Gabriel, por favor, no hagas esto, estás herido, lo entiendo, pero…» Di un paso atrás. El olor de su perfume me produjo náuseas. ¿Herir? Era. Ahora, Camila, soy libre. Libre de ti. El peso de tener que fingir que tu familia era decente. Por miedo a ser utilizado. Desde el teatro, me volví hacia el público. Quería agradecer a todos los que vinieron. No habéis presenciado un matrimonio, sino más bien un renacimiento. Y con esto, bajé del altar. Caminé asombrado por el pasillo principal de la iglesia. Ningún sacerdote corrió tras él. Ningún miembro de mi familia intentó detenerme. Fue como si todos quedaran paralizados ante la valentía de alguien que, hasta ayer, era invisible en esa familia. Cuando llegué a la puerta de la iglesia, respiré profundamente. El cielo todavía estaba despejado. Las flores todavía colgaban. El mundo siguió adelante. Solo ahora, sin mascarillas. No hay alianzas forjadas, sin estafas. El conductor todavía estaba allí. Me senté en el asiento trasero con una paz que no había sentido en meses. «¿A dónde, señor?» «Al principio», respondí. «En cualquier lugar menos aquí». Mientras el coche se alejaba, miré por el espejo retrovisor. Allá atrás la iglesia todavía está llena. Una novia sin novio. Una familia sin poder. Una mentira desenmascarada. Por primera vez en mucho tiempo, realmente sonreí. El juego había cambiado. Y ahora, era mío. La iglesia quedó atrás como una sombra lejana. Mientras el coche se deslizaba por la ciudad todavía silenciosa aquella mañana de sábado, lo que más me impactó fue el sonido. O más bien, la falta de él. Sin cuerno, sin palabras, sin pensamientos, ruidosos dentro de mí. Un vacío extraño, sereno, como si la tormenta hubiera pasado y en su lugar solo quedara el eco de la destrucción. Pero no me engañes. No había terminado aún. No se trataba solo de mi matrimonio arruinado. Se trataba de algo mucho más grande. Sobre años de ser subestimado, humillado, tratado como un accesorio desechable. Se trataba de cómo me veían Roberto y Elena. Un tipo demasiado simple para su hija. Un pequeño maestro que nunca estaría a la altura del legado que construyeron con mentiras y manipulación. ¿Y la peor parte? Acepté esto por amor. Acepté demasiado. Camila, no sabía si odiarla o sentir pena por ella. Quizás ambos. Su mirada en la iglesia, cuando todo se derrumbó, todavía me perseguía. Parte sorpresa, parte culpa, parte miedo. Pero ni una gota de verdadero arrepentimiento. Fue como si se arrepintiera de haberla descubierto, de no haber participado. Necesitaba alejarme. Desaparecer por unos días. Así que me dirigí directamente a la costa. Una pequeña cabaña que mis padres usaban en vacaciones, lejos del caos. Todo era sencillo. Una cama de madera, el olor a sal en el aire, una hamaca en el porche, y silencio. El tipo de silencio que nos hace enfrentar quiénes somos realmente. Allí comencé a reordenar las piezas. Llamé al abogado. Solicité que se inicie de inmediato el proceso de entrega de los documentos al IRS. Fraude, lavado de dinero, contratos ficticios. No quería simplemente hacerme cargo de la empresa. Quería que la verdad saliera a la luz. Y ella vendría.
Pocos días después, los medios de comunicación comenzaron a informar discretamente sobre los primeros indicios de las investigaciones. Portales de pequeñas empresas, columnas financieras. Un ejecutivo de renombre podría estar involucrado en un plan de malversación de fondos corporativos. No dieron nombres de inmediato, pero había que mirar con cuidado. Roberto sintió el golpe. Llamé al ex socio, quien ahora estaba colaborando activamente con el proceso. ¿Intentó buscarte? Yo pregunté. 3 veces. Él ofreció dinero. Él amenazó. Entonces, suplicó. ¿Y tú? Solo dije. Habla con el nuevo propietario, lo confieso. Escuchar eso me dio placer. No el placer cruel de alguien vengativo, pero el profundo alivio de alguien que ha sido humillado durante tanto tiempo y finalmente ha logrado cambiar el rumbo. Una justicia silenciosa, limpia, innegable. Pero había algo que todavía me preocupaba. Camila. Una noche, ya en el 10º día lejos de todo, oí que llamaban a la puerta. Era ella. Llevaba ropa sencilla, sin maquillaje y con el pelo recogido de cualquier manera. Pero aún así, ella era hermosa. Y ver su imagen allí, entre la luz de la luna y la sombra, despertó en mí una peligrosa mezcla de recuerdos y repulsión. Solo. Quiero hablar, por favor. Abrí la puerta. Me levanté, sin invitarla a entrar. Tú ganas, dijo ella con voz temblorosa. Conseguiste destruir a mi familia. No. Tu familia se destruyó a sí misma. Acabo de quitarme la máscara. Ella lloró. De verdad, por primera vez. Dijo que no sabía todos los detalles, que la cláusula del contrato fue idea de su madre, que se sintió presionada, que todavía me amaba. Si me amaras, me habrías protegido. Yo hubiera dicho la verdad. Habrías confiado en mí antes de traicionarme. Ella trató de tocarme. Me eché hacia atrás. Quería casarme contigo, Gabriel. En verdad. Pero mi familia. Todo siempre fue más fuerte que yo. Entonces era con ellos con quienes debías haber subido al altar. No conmigo. Cerré la puerta lentamente. Allí, esa noche, enterré el último hilo de sentimiento que aún me conectaba con ella. Y por primera vez, me sentí libre. Completamente gratis. Los días siguientes fueron una avalancha. Roberto fue acusado. Elena desapareció de la sociedad y se mudó con él a un pequeño pueblo, lejos de los focos de atención. La empresa, ahora bajo mi dirección, fue saneada, auditada y vendida a un grupo honesto. El dinero que gané, utilicé una parte para crear un proyecto social, un instituto para apoyar a jóvenes de bajos recursos que sueñan con ser profesores, como yo lo fui una vez. Y Camila, escuché que intentaste reanudar tu carrera como fotógrafo. Después envió una carta. Dijo que lo lamentaba y que lo extrañaba, que esperaba un día verme feliz, aunque fuera con otra persona. No respondí, porque por fin fui feliz. Pero no gracias a ella, a pesar de ella. ¿Venganza? Fue solo el comienzo. Lo que realmente me salvó fue finalmente mirarme al espejo y decir, ahora, estás completo, y yo lo era. Ha pasado 1 año desde el día que dije no en el altar. Se siente como una eternidad, y al mismo tiempo, como una cicatriz fresca. A veces todavía sueño con la iglesia, con los ojos del público bien abiertos, con el silencio después de mi respuesta, con el momento en que mi voz finalmente se escuchó por encima de las de ellos. Pero ahora esos sueños ya no duelen. Me recuerdan que sobreviví. En los primeros meses después del escándalo, me vi absorbido por entrevistas, reuniones con abogados y repercusiones. Algunos me llamaron valiente, otros vengativos. Muchos solo querían saber los detalles de la telenovela, pero pocos entendieron que no se trataba de venganza, se trataba de liberación. Liberarme de una vida que estaba construyendo a base de mentiras, chantajes emocionales y un amor que, aunque hermoso al principio, estaba contaminado por ambiciones ajenas. Hoy camino ligero. Después de vender la empresa de Roberto, utilicé parte del dinero para crear algo que tuviera valor real, humano. Monté un proyecto llamado Raíces, donde ofrecemos becas y mentorías a jóvenes que quieren ser docentes, pero que, como yo en el pasado, se enfrentan a una realidad que constantemente devalúa el conocimiento. Y fue allí, entre libros donados y cafés sencillos, donde me volví a reconocer. Me vi en los ojos de un niño que lloró cuando recibió su primer cuaderno. Me encontré en el abrazo de su madre, quien me agradeció como si les hubiera salvado la vida, a ambos. Me encontré envuelto en conversaciones que eran más valiosas que cualquier ceremonia fastuosa. Fue también en este espacio donde conocí a Livia. Ella apareció para donar útiles escolares, un abogado ambiental, de sonrisa serena y una forma de mirar que parecía penetrar las defensas de cualquiera. Empezamos a intercambiar correos electrónicos sobre el proyecto, luego cafés, luego tardes enteras riéndonos de las absurdeces de la vida. Livia nunca me preguntó sobre la boda. Ella ya lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Pero él esperaba a que yo quisiera contárselo. Y cuando se lo conté,
No intentó justificar lo sucedido. Él simplemente tomó mi mano y dijo: sobreviviste a la tormenta. Eso ya te convierte en una persona completa. Esta vez no había por qué sospechar. No necesitaba ocultar mis debilidades. No tuve que renunciar a mí mismo para ser aceptado. Por primera vez amé sin miedo a ser devorado por ello. Camila intentó comunicarse 2 veces más. Un mensaje de correo electrónico largo. Una solicitud para verme en persona. Pero ya no había espacio. No por enojo, pero porque había quedado claro que a veces la herida sana. Pero lo que muere no vuelve. Roberto y Elena se mudaron al campo. Se distanciaron de todo y de todos. Ninguna empresa quería que su nombre fuera asociado con el escándalo. Perdieron estatus, amigos, respeto. Vivieron lo suficiente para sentir el sabor amargo de todo lo que construyeron sobre ego y mentiras. Y yo volví a ser profesora. Regresé a la docencia. No por necesidad, sino por amor. Nada me da más paz que ver una sala llena de jóvenes con hambre de aprender. Los miro y pienso: ustedes merecen un mundo que no menosprecie los sueños simples. A veces doy una charla. Cuento parte de mi historia. Hablo de límites, de elecciones, de cómo amar a alguien no significa aceptar todo en silencio. Que la vida no se mide por la cantidad de cosas que tenemos, sino por la coherencia entre lo que somos por dentro y lo que mostramos al mundo. El otro día, un estudiante me preguntó: profesor, si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿se habría casado con ella? Sonrisa. Pensé durante unos segundos, y yo respondí: no, pero me habrías escuchado antes. Y por eso estoy aquí hoy, para enseñarte a escucharte a ti mismo antes de cualquier linda promesa que el mundo ofrece. Aprendí que el verdadero amor comienza dentro de nosotros. Que nadie te puede usar cuando sabes lo que vales. Y que no importa cuánto intente alguien destruir tu vida, aún puedes reconstruirla. Más fuerte, más bella, más real. Hoy camino con la cabeza en alto, sin ocultar las cicatrices. Me recuerdan lo que he enfrentado y lo que he superado. Ya no tengo que llamar familia a nadie por obligación. Yo construí el mío propio y empieza cada día conmigo mismo.